4. El mismo se encuentra en la página 6. Y dice así: un trozo de cobre, y me dan el CP específico del cobre de 0,0921 calorías sobre gramo Kelvin, de 0,01 kilogramos de masa, que se halla a 150 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera, se coloca dentro de un calorímetro. Fíjense que me dan el CP del calorímetro de 600 calorías sobre grados centígrados, donde hay 0,5 litros de agua, me dan la densidad del agua de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, y flotan 50 gramos de hielo en equilibrio. Vamos a hacer un esquemita para que esto quede más claro. Vamos a tratar de dibujar el metro que yo tenía. Tenía un calorímetro con una determinada cantidad de agua. Tengo 500 gramos de agua. Fíjense que, ¿por qué dije gramos de agua? En realidad me dijeron que yo tenía 500 centímetros cúbicos de agua líquida, pero como me dieron la densidad, directamente puedo pasar ese volumen de agua a masa de agua, y es por eso que en este diagrama pongo 500 gramos de agua. ¿Sí? Luego tenía, vamos a hacerlo de color, un cubito de hielo flotando. ¿Cuál era la masa de ese cubito? La masa era de 0,01 kilogramos. Lo voy a pasar a gramo para que sea más sencillo. El cubito era de 50 gramos, ¿no es cierto? De hielo. 10 gramos. ¿De hielo? Fíjense que de hielo, 50 gramos de hielo. Y lo otro que era de 10 gramos, que me lo estaban dando en kilogramos, 0,01 kilogramos de masa de cobre, a eso yo lo pasé a gramos. Sí, vamos a dibujar el pedacito de cobre ahí. ¿Sí? Yo de esto tengo 10 gramos. Entonces, fíjense que se va a... Profe, dice 0,5 litros de agua. Sí, eso iba a decir. ¿Por qué 500 gramos? Eso. ¿Qué cosa? ¿Lo del agua? Claro, porque Sí. dice 0,5 litros de agua, no dice la masa. Sí. Fíjense que 0,5 litros de agua, si yo lo paso a centímetros cúbicos, ¿cuántos serían en centímetros cúbicos de agua? 500 centímetros cúbicos. 500 centímetros cúbicos de agua estarían representando. Y como al lado me dan la densidad de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, yo podría determinar cuánta masa estaría representando esos 500 centímetros cúbicos de agua. Esos 500 centímetros cúbicos de agua van a ser igual a 500 gramos de agua. Es por eso que en el diagrama directamente coloqué 500 gramos de agua. ¿Sí? Buenísimo, profe. De nada. Fíjense que cuando le dan un volumen y su densidad, la densidad de ese solvente, pueden directamente pasar a masa de ese solvente. Entonces, la situación es así. Yo tengo un calorímetro, ¿sí? Que fíjense que quería hacer las paredes del calorímetro, porque también me dieron datos del calorímetro. Ahora vamos a anotar todos los datos. Así nos quedan más claros. ¿Qué datos tengo? Fíjense que el CP específico, ¿de qué me dieron? Del cobre. Del cobre sólido, que es igual a 0,0921 calorías sobre gramo por Kelvin. Fíjense que acá estamos usando Kelvin como temperatura. ¿Se acuerdan que es lo mismo en los calores específicos informar como Kelvin o grado centígrado? Porque ese aumento en 1 grado de temperatura representa lo mismo. La masa de cobre ya la indicamos en el diagrama.
la temperatura inicial del cobre sólido, ¿cuál es? Es 150 grados. La presión de una atmósfera y se mantiene siempre constante. El CP del calorímetro. Igual a 600 calorías sobre grados centígrados. La masa de agua ya la indicamos en el diagrama y la masa de hielo también. Les pregunto, la capacidad calorífica del calorímetro, como nos la dieron, ¿es una propiedad extensiva o intensiva? Intensiva. Fíjense que esta es la capacidad calorífica del calorímetro y es una propiedad extensiva, porque estaría representando la cantidad de calor que tengo que entregarle a todo el sistema, que todo el sistema es el calorímetro, ¿sí? Para que él mismo aumente 1 grado la temperatura. Esta es una propiedad extensiva. Fíjense el CP específico del cobre. Es una propiedad intensiva, porque lo estoy dividiendo por la cantidad de sistema presente. ¿Se dan cuenta la diferencia esa que hay? Sí, profe. Siempre tienen que mirar todos esos parámetros y las unidades, porque las unidades me están diciendo bastante. Profe, una pregunta. Profe, Sí. Dale, Sí. dale vos primero. bueno, gracias. Yo quería preguntar, ¿la capacidad calorífica del calorímetro sería fija? O sea, para el mismo calorímetro sería siempre la misma, o si yo cambio la masa que pongo de los reactivos o lo que fuere, va a cambiar. Este calorímetro, la capacidad calorífica es la misma, ¿sí? Lo que va a cambiar es si yo cambio de dispositivo. Si yo en vez de este calorímetro utilizaría otro calorímetro, la capacidad calorífica va a cambiar, porque está determinada por las características, por las dimensiones de ese equipo determinado. Ustedes se van a dar cuenta de esto y lo van a ver con más profundidad cuando realicen el primer TP. Y van a ver que a cada grupo le va a tocar un dispositivo diferente, un calorímetro diferente. Y van a tener cálculos distintos y van a obtener valores de capacidades caloríficas distintas para cada calorímetro, ¿sí? En este caso estoy trabajando con así que el CP va a ser 600, que fue determinado experimentalmente para este calorímetro, con esas dimensiones. Bueno, gracias. Profe. ¿Sí? De nada. Profe, Sí. mi pregunta era, a menor capacidad específica, o sea, a menor calor específico, mayor conductividad térmica, ¿puede ser? A menor, sí. Sí, fíjate que la de cobre es muy chiquitita. Genial, gracias. Bueno, ya estamos con todos los datos, vamos a describir la situación. ¿Qué pasó acá? ¿O qué nos vamos a tener que plantear qué podría pasar? Pero primero vamos a describir lo que teníamos inicialmente. Nosotros teníamos un calorímetro de agua, 500 gramos de agua, y ahí en ese agua flotan 50 gramos de hielo. Así inicialmente, antes de añadir cobre, les pregunto, ¿cuál es la temperatura inicial de ese sistema para que pueda coexistir agua líquida y agua sólida? 0, profe. 0 Cero. grados. 0 grados. Cero. Perfecto. Eso lo tienen que tener muy en cuenta, ¿sí? Antes de que el sistema sea perturbado por esa adición, el mismo se encontraba a una temperatura de 0 grados. Esa es la temperatura que tiene que tener el sistema para que exista en equilibrio agua líquida y agua sólida. Y atención que las paredes internas del calorímetro también se van a encontrar en equilibrio
todos esos tres componentes, el calorímetro, el agua y el hielo, inicialmente van a tener una temperatura de equilibrio de 0 grados centígrados. ¿Quedó claro? Ahora, cuando yo coloco un trozo de cobre que está inicialmente a 150 grados, ¿qué creen que va a pasar? La temperatura va a aumentar. El cobre le cede calor. Bien. Todo El puede cobre ser se va a posible. enfriar. Perfecto. Cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas entran en contacto, desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío, porque el calor sabemos que es una energía, una forma de energía en tránsito, ¿sí? Entonces el calor va a pasar desde el cuerpo más caliente, o sea, aquel que está a una temperatura superior, al cuerpo más frío, es decir, aquel que se encuentra a una temperatura inferior. Y la temperatura final de todo el sistema, ahora vamos a incluir al cobre en nuestro sistema, la temperatura final de todo el sistema va a ser una temperatura intermedia entre esas dos temperaturas iniciales y se va a considerar como la temperatura final de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entendieron esos conceptos que son claves? Entonces, desde ahí, sí. Cuando dijiste intermedia, ¿te referís a que está justo en el medio o que está entre esos dos valores? No necesariamente en el medio. No es un promedio, no es un promedio, está entre esos dos valores. La temperatura puede estar entre 0 y 150. No va a ser un promedio y no va a ser exactamente la temperatura que cae en el medio de ese rango. Va a ser una temperatura que esté entre ese rango. Sí, la temperatura final no puede ser de 250 grados centígrados. ¿Se dan cuenta de esa locura? No puede suceder eso. Eso es lo que voy. Tiene que caer en ese rango. Eso depende, profe, de la masa que agregue. Por ejemplo, si el cobre fuese mucho más grande, aumentaría mucho más. Exactamente. Y eso es lo que vamos a ver en este problema. ¿Sí? Lo vamos a corroborar a lo que vos dijiste. Entonces, vamos a partir de una ecuación fundamental que dice que el calor cedido por ese cuerpo que está a una temperatura superior va a ser igual al calor absorbido. El calor que cede el cuerpo más caliente va a ser igual al calor que absorbe la otra parte del sistema que se encuentra a una temperatura final. Fíjense que yo le puse el signo negativo porque el calor que se cede tiene por convección signo negativo y el calor que se absorbe tiene signo positivo. Y en valor absoluto, estas dos cantidades tienen que ser iguales. ¿Sí? Esto también lo van a encontrar en la guía del primer TP. Ya lo van a ir viendo también con más detalle. Entonces, ¿quién es capaz en este sistema de ceder calor? El cobre. El cobre. El cobre. Perfecto. Porque inicialmente habíamos identificado dos partes del sistema. La parte 1, agua, hielo y paredes del calorímetro que se encontraban a 0 grados. Y parte 2, el cobre que se agrega, que se encuentra a 150 grados. Entonces, aquel que es capaz de ceder calor es el que se encuentra a mayor temperatura y entonces lo identificamos si es el cobre. Y la otra parte del sistema, pregunto, que puede ser capaz de absorber lo que el cobre cede, ¿o cuál es esa parte? El hielo y el calorímetro. El hielo, perfecto. Más el agua, también puede ser capaz.
Más el Un cantímetro. calorímetro. ¿Se acuerdan que los tres estaban en equilibrio a 0 grados inicialmente? Ahora, esa cantidad de calor que cede el cobre depende de la masa, como dijo un compañero. ¿Por qué? ¿Cómo podría determinar yo la cantidad de calor que cede el cobre? Y el ¿Con calor qué ecuación? específico por la masa o por el delta de temperatura. El calor que cede el cobre, como dijo la compañera, va a ser igual a la masa del cobre por el calor específico, no me entra acá, del cobre, por la variación de temperatura. Fíjense que yo podría determinar esa cantidad de calor que cede el cobre de esta manera. Yo ya sé que el calor cedido por el cobre va a ser igual a la masa del cobre por el CP específico del cobre por la variación de temperatura. ¿Qué datos tengo yo para poder efectuar dicho cálculo? Vamos a pensar. ¿La masa del cobre la tengo? Todo menos la temperatura final. Sí. Sí. Calor específico del cobre. De la temperatura, esto quiero hablar acá. La temperatura, ese delta T se definía como temperatura final menos temperatura inicial. ¿Qué conozco yo del cobre? La inicial. La temperatura inicial. La Y inicial después si se sí lo la conozco porque es de 150. Ahora le pregunto, ¿cuál será la temperatura final alcanzada por el cobre? La de 0 equilibrio. grados. La del equilibrio. Me gustó esa definición, va a ser la del equilibrio, ¿sí? Va a ser la temperatura final de equilibrio. Y esta temperatura final va a ser igual a ¿qué? A la A la inicial del calor temperatura final de absorbido. la otra. La final de toda parte de la ecuación. Exactamente, la temperatura final que alcance el cobre va a ser igual a la temperatura final, que tenga la otra parte del sistema, porque recuerden que esa temperatura final es una temperatura de equilibrio y los dos componentes, para que lleguen al equilibrio, van a tener que tener la misma temperatura. Pero no sería ¿Sí? 0 grados, profe, sí. No sabemos todavía. Yo dije que esa temperatura era la final de equilibrio correcto. ¿Cuál es esa temperatura Perdón. final? Todavía no lo sabemos. Perdón, profe, ¿me puedes repetir eso? Esto de las temperaturas finales e iniciales. Bien, la temperatura inicial que tenía el cobre la sabemos, porque nos lo dieron de dato y es de 150 grados centígrados. Ahora, ¿cuál va a ser la temperatura final del cobre? Eso es lo que no sabemos y lo que tenemos que determinar ahora. Pero lo que sí sabemos es que esa temperatura final va a ser una temperatura de equilibrio, y esa palabra equilibrio quiere decir que todas las partes del sistema van a tener esa misma temperatura final. Todas las partes van a alcanzar la misma temperatura final. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora, yo quiero que planteemos hipótesis de lo que podría ocurrir. ¿Qué podría ocurrir si yo agrego ese trozo de cobre? Primero No puede el hielo. ser que sea el calor y Lo que... primero, exactamente, como estamos a una como esta parte del sistema estaba a una temperatura de 0 grados, lo primero que podría ocurrir es que el hielo, o sea, el agua sólida, cambie de estado. Perdón, ¿Por qué? Porque los cambios de estado... ¿no habría Sí. que buscar un equilibrio entre el hielo y el agua primero? Para Pero llegar a eso. si vos agregás el cubito de cobre, ¿qué es lo primero que puede pasar? Derretirse el hielo. Se derrita el hielo. Claro, cuando el calorímetro, el hielo y el agua absorban esa parte de calor, lo más probable que suceda es que ese hielo se derrita y que ese cambio de estado se dé a 0 grados, ¿sí? Una vez que se derrite
Podría Sí. ser también que primero se caliente el agua y derrita el hielo. ¿Vos creés que el agua va a adquirir una temperatura de 5 o 10 grados centígrados y a su vez estar en equilibrio con un cubo de hielo a 0 grados? ¿Eso puede ser posible físicamente? O sea, como que se da todo al mismo tiempo. En realidad se da todo al mismo tiempo, sí, pero lo primero que podría ocurrir es la fusión del hielo. Si el agua, el hielo y el calorímetro tomasen ese calor que le cede el cobre, lo primero que podría suceder es la fusión del hielo a 0 grados centígrados. Y una vez que todo el hielo se funde y pase a agua líquida, ya tendría que tener una masa de agua mayor, de 550, y ahí recién yo podría iniciar un calentamiento del agua y del calorímetro. Pero, ¿Se dan profe, cuenta de esto? Sí. Sí, por ejemplo, dando un ejemplo, vos agregás la masa de cobre y genera Sí. un delta T de 2 grados y el agua pasa a estar, el sistema pasa a estar en vez de 0 a 2 grados. Y el hielo de alguna manera equipara eso. Seguiría habiendo hielo. Para que ese delta T sea de 2 grados, para que la temperatura final alcanzada sea de 2 grados, el hielo se tendría que haber derretido antes y se tendría que haber pasado a agua líquida y toda el agua líquida aumentar la temperatura a 2 grados. O sea, no hay manera ¿Se de dan que cuenta? siga habiendo hielo. Claro, no hay manera de que siga habiendo hielo. Claro. Entonces lo que yo les propongo es que determinemos el calor que cede el cobre suponiendo que todo el hielo se funda. Si todo el hielo se funde, ¿cuál sería la temperatura final? Si yo considero solamente la fusión del hielo para 0 ver... grados. 0 grados. Sí. Propongo que calculemos el calor que cede el cobre si todo el hielito se llegase a fundir y si la temperatura final fuesen 0 grados. ¿Sí? ¿Vamos a hacer eso? Porque ese resultado nos va a decir qué sucede en realidad. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá los datos. Lo que yo voy a calcular ahora es la cantidad de calor que tendría que ser. Sí, O sea que cuando el cobre entra en el sistema, el primer calor que se va a absorber va a ser el del hielo y después el resto de calor va a ser absorbido para calentar el agua, el calorímetro. sí. En este caso sí, porque yo tengo un baño de agua y hielo en equilibrio y la temperatura inicial es de 0 grados. Entonces, lo primero que va a suceder si yo agrego calor al sistema, como sería el caso del cobre, o sea, el cobre está cediendo calor y la otra parte del sistema la absorbe, lo primero que podría suceder a esa temperatura es que el hielo se funda. Una vez que se funde, ahí recién se podría calentar el sistema, que sería el agua, las paredes del calorímetro. Ya tendría más masa de agua líquida porque tendría que contemplar ese agua de hielo que tenía. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a hacer esto que van a ver que les va a quedar más claro si hago primero este cálculo. Vamos a calcular el calor que tendría que ceder el cobre si la temperatura final del sistema fuese de 0 grados. ¿Cómo calculo esto? Va a ser igual la masa del cobre, va a ser igual a 10 gramos, por el CP específico, que era de 0,0921 calorías sobre gramo Kelvin, por la variación de temperatura, que fíjense que la vamos a tener que colocar en Kelvin, ¿sí? Porque el CP específico me lo informaron en Kelvin. ¿Cuál sería esta variación de temperatura? 273
menos, ¿cuál sería la temperatura inicial del cobre en Kelvin? 423 Kelvin. Entonces, de esa manera vamos a sacar el calor que cedería el cobre si la temperatura final propuesta fuese 0 grados. Profe, ¿Sí? perdón, Sí. esa temperatura final 273, ¿de dónde salió? Que no entendí. Estamos suponiendo que la temperatura final del sistema va a ser 0 grados. Ah, ok. ¿Sí? Quiero saber qué cantidad de calor cedería el cobre si la temperatura final de equilibrio fuese en 0 grados. ¿Se dan cuenta que estamos suponiendo Sí. esa temperatura? Profe, ¿y por qué? Sí. ¿Por qué suponemos esta temperatura? Porque lo primero que podría ocurrir si yo agrego calor al sistema es que el hielo se funda. Claro, Y pero- este cambio de estado se da a 0 grados centígrados. Después podría pasar que se caliente el agua en las paredes del calorímetro una vez que se haya fundido todo el hielo y que esa temperatura final aumente. Pero no lo vamos a saber a eso si no sabemos realmente para cuánto alcanza la temperatura que cede el cobre. ¿Se dan cuenta? No vamos a saber hasta dónde vamos a llegar si no conocemos el calor que cede el cobre. ¿Hasta qué alcanza? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros podríamos también decir que una vez que todo el hielo se fundió, la temperatura final sea de 90 grados centígrados, 100 grados centígrados. Eso no lo vamos a saber si no sabemos qué cantidad de calor está cediendo el cobre. ¿Sí? Profe, ¿y la temperatura inicial la tomamos como del sistema, digamos, que de dato de 150 grados centígrados? En este caso, sería 150 grados centígrados porque sería la temperatura que tenía el cobre. Claro, y la final del cobre sería la del sistema, que serían 273 Kelvin. Porque lo tiene todo el sistema. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. No sé qué pasa con el internet, pero se cortó de vuelta y ya vi. Bueno, quiero saber cuánto les dio esa cuenta, cuánto les dio el calor que tendría que ceder el cobre si su temperatura final del equilibrio del sistema fuese 0 grados. Menos 100. Menos 138,15. Menos 138.
¿Omar? 15. 15. Sí. Bien. Profe, ¿Ahí? Sí. Sí. ¿Qué pasa? te pregunto, o sea, siempre se va a trabajar con una suposición, digamos, porque nosotros acá estamos trabajando con temperatura 0 grados, ¿no? Porque trabajamos con esa suposición. Pero, digamos, en Sí. realidad, ¿cómo uno sabe? Digamos, ¿siempre se va a trabajar con suposición? No, no. Esta es una hipótesis que nosotros acabamos de formular. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, que el calor que cede el cobre alcanza solamente para fundir el hielo. Si alcanza para fundir todo el hielo, la temperatura final de equilibrio tendría que ser 273. Eso lo tienen que saber. Ahora vamos a ver si realmente se fundió todo el hielo. Y cuando sepamos realmente lo que pasó, vamos a saber con certeza la temperatura final de equilibrio. ¿Se entiende? Sí, sí, bien, bien. ¿Cómo tendríamos que seguir ahora para poder refutar la hipótesis o para poder aceptarla? Bueno, nos tendríamos que preguntar qué calor necesitaría ese cubito de hielo para ser fundido completamente. ¿Se puede calcular eso? Sí, con el lambda de fusión. Perfecto, vamos a calcularlo. Vamos a calcularlo. Ese calor que absorbe, porque en realidad es un calor que estaría absorbiendo, también lo vamos a llamar como calor de fusión. ¿Cómo se calcula ese calor de fusión? Va a ser igual a la lambda por la masa de hielo. ¿Sí? Entonces, el lambda de fusión es igual a 80 sobre gramos. La masa de hielo es de 50 gramos. 8 por 5, 40. Esto me da 4000 calorías. ¿Sí? Entonces, les pregunto, si esos 50 gramos de hielo esos 50 gramos de hielo necesitan un calor igual a 4000 calorías para fundirse completamente y para pasar de sólido a líquido. Todos los 50 gramos de hielo para pasar de sólido a líquido. Entonces les pregunto, ¿alcanza la cantidad de calor que cede el cobre para que ceden esos 10 gramos de cobre para fundir todo el hielo completo? No. No. Fíjense que si ahora nosotros tenemos un no rotundo de que no alcanza la cantidad que el cobre cede, para fundir todo el hielo, ¿qué está pasando? ¿Qué podría pasar? Está quedando hielo, no se funde todo. Claro, que un poquito del hielo se haya fundido y se haya convertido a agua líquida y que bastante parte de hielo no se pueda fundir. ¿Cómo hacemos ese cálculo? O sea que la temperatura del equilibrio sigue siendo 0. Que va a quedar hielo sin fundir. Exactamente, ahora podemos chequear esa información y decir con certeza que la temperatura final de equilibrio del sistema va a ser 0 grados. ¿Se dan cuenta? Porque sigue existiendo hielo en equilibrio con agua líquida y solamente una porción de ese hielo pudo cambiar de estado. Y el cambio de estado se da a temperatura constante y también presión constante. ¿Se entiende eso? Ahora yo les pregunto,
¿Cómo podemos determinar la masa de hielo que fue fundida y la masa de hielo que queda sin fundir? El 80, ¿sabes? Claro. Fíjense que 80 cuando esta misma calorías funde los gramos. claro, yo en realidad no voy a tener 4000 calorías que absorbe mi sistema, sino qué cantidad voy a tener. Sí, 138,15 calorías. Eso es lo que va a absorber. 15 calorías es lo único que puede absorber el hielo. ¿Sí? Entonces fíjense que de ese, en realidad, sería menos el Q cedido del cobre, porque va a ser igual al calor absorbido, va sobre la masa de hielo, no lo estoy haciendo mal, sobre el lambda de fusión. Profe, perdón, el lambda de fusión, ¿de dónde sacamos ese dato? ¿Es de tablas o me perdí algo yo? Está ahí. Esto te lo da de datos, al lambda de fusión. Te lo da de datos. Ah, perdón, ahí lo vi. ¿Sí? La masa de hielo. Fíjense que menos el calor seguido del cobre, o sea, menos por menos, 138,15, en realidad va a ser igual al calor absorbido, que va a ser de más 138,15 calorías, sobre el lambda de fusión del agua, me va a dar la masa de hielo que pudo ser fundida, que se pudo cambiar de estado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Esto va a ser igual a 138,15 dividido 80. Pero, ¿no es lo mismo hacer una regla de 3 simples? Sí, Claro, pues fíjense. yo Que pueden ser. 50 gramos. Háganlo de las dos formas y chequeen que dé lo mismo. Bien. Sí, a mí me dio ¿Cuánto lo les da mismo. esa masa? Perfecto. 1,72. 1,72 gramos es igual a la masa de hielo fundida. Profe, tenemos que usar las 138 calorías, ¿no? Sí, porque según la ecuación que nosotros vimos al comienzo, el calor cedido, menos el calor cedido, tiene que ser igual al calor absorbido. En valor absoluto esos valores son iguales. Y lo único que pudo hacer el sistema con esa cantidad de calor que se le agregó fue fundir una partecita de hielo. ¿Sí? O sea que el agua, la masa de agua y el calorímetro siguen sin sufrir cambios. ¿Se dan cuenta? Porque están a la misma temperatura y no les pasó nada. Entonces, ahora, si yo les digo que me informen el estado final de todo el sistema, ¿qué me podrían decir? ¿Cuál es la temperatura final alcanzada para el sistema en equilibrio? 0 grados. 0 grados. 0 grados. Perfecto, eso lo tienen que anotar. La presión es constante, sigue siendo de una atmósfera. La masa de agua que yo voy a obtener en mi sistema. La masa de Habría que agua. sumarle lo que La que tenía más que lo que se derritió el hielo. La masa de agua líquida va a ser 500 gramos, porque era lo que yo tenía al inicio, más esta nueva masa de agua que viene del hielo fundido. O sea, voy a tener 501,72 gramos de agua líquida. De agua sólida, ¿cuánto voy a tener? De agua sólida, 1,73. Una pregunta, ¿ahí no sería menos el calor sobre el delta y no el calor absorbido? ¿Cómo? O sea, ¿no te quedaría el menos 138,5 dividido las 80 calorías? claro, esta ecuación acá, el lambda de fusión es el de 80. ¿Sí? Esto sería así.
Vamos a hacerlo bien. Esto sería 138,15 calorías sobre... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Tengo miedo que me corte. Esto va a ser igual a la masa de hielo fundida, o sea, que pudo cambiar de estado. Así. Lo pueden hacer de esta manera o pueden hacer una regla de 3 simple como hicieron otras compañeras. Utilizando esta cantidad de calor que yo sabía que todos los 50 gramos de hielo usaban esa cantidad. Entonces puedo hacer una regla de 3 también. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. A lo mejor nada que ver, pero en lugar de usar los 0, o sea, de pensar que la temperatura final era 0 grados, ¿no podíamos igualar los dos y calcular ahí la temperatura final? También, ¿cómo podríamos haber hecho eso? Menos el calor cedido igual al es calor. igual al calor absorbido. ¿Se podía hacer de esa forma también? Se puede hacer de esa forma también y vamos a utilizar esta forma para resolver el inciso D. Ah, bien, gracias. Pero yo creo que primero lo pensemos así. ¿Cómo tendría que haber planteado la fórmula? Fíjense, acá me hubiese quedado menos la masa del cobre por el calor específico del cobre sólido por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Una vez que yo estoy segura que lo único que pasó fue la fusión de un poquito de hielo, va a ser igual a la masa de hielo fundida. ¿Por qué? Por el calor específico. Por el calor latente de fusión. Pero atención, porque yo acá tendría dos incógnitas. Por un lado, la temperatura final y por otro lado, la masa de hielo fundida al inicio. Al inicio. Ahora, si yo ya sé que lo único que sucede es la fusión del hielo, yo ya voy a conocer esa temperatura de fusión de 0 grados. Y de esta manera voy a poder determinar, en realidad, de esta ecuación, la masa de hielo fundida. Profe, estoy media perdida. Ahí vos tomaste que el calor cedido del cobre, o sea, el calor absorbido tomaste que era 138, que en sí el calor cedido. En realidad, esos 138, esos menos 138,15, es la cantidad de calor que cede el cobre. Sí. ¿Sí? Y esa cantidad que cede el cobre tiene que ser la misma que la cantidad que absorbe la otra parte del sistema. En valor absolutos es la misma cantidad, pero la convención de signos es distinta. Claro, que en este caso sería el calor absorbido por el hielo de esos 138. Por eso yo puse acá, fíjate, menos calor cedido por el cobre sería igual al calor absorbido por el hielo, me faltó acá. ¿Sí? Es que en realidad tampoco absorbe todo el hielo, sino que una parte del hielo absorbe ese calor para fundirse a agua líquida. Buenísimo. Y ahí la masa de agua de hielo líquido es lo que quedaría, lo que queda. Claro, la masa de agua sólida, ¿qué sería? ¿A qué sería igual? A 50 gramos menos 1,73 gramos, 1,72, perdón. ¿Se dan cuenta? Porque hay que informar el estado final del sistema en este inciso A. Entonces tenemos que dar la información acerca de la temperatura final alcanzada, que ya dijimos que era de 0 grados o 273, la masa de agua final, que va a ser igual a 501,72, y la masa de agua sólida, o sea, la masa de hielo final, que va a ser igual a los 50 gramos menos 1,72. ¿Sí? ¿Están hasta acá? Podrían haberlo resuelto como yo lo hice, o podrían haberlo resuelto, como dijo la compañera, igualando las ecuaciones de menos calor cedido igual a calor absorbido. Así vamos a resolver. Sí,
Todos esos cálculos que hiciste, bueno, no, igual ya lo dijiste recién, es lo mismo que hacerlo juntos porque termina dando Eso los me mismos estoy valores. diciendo. Yo quería que primero pensemos y razonemos qué podría pasar y qué pasa realmente, por eso lo hice por separado. Pero lo pueden hacer juntos. Pero para ustedes, para hacer este cálculo que está acá, o sea, todos juntos, tendrían que haber estado seguros de lo que realmente pasa. Y tendrían que haber estado seguros que esa cantidad de calor que cede el cobre solamente alcanza para fundir una pequeña masa de hielo, y no toda. ¿Se dan cuenta? Profe, Sí. una pregunta. Si nosotros no hubiéramos sabido que solamente alcanza para fundir un poquito de hielo, en la parte de la igualdad del calor absorbido, ¿tendríamos que haber incluido también los datos del agua líquida y del calorímetro? Exactamente, y eso es lo que vamos a hacer en el inciso B. ¿Quieren que pasemos? Profe, yo tengo una duda. Porque nosotros primero pensamos que la temperatura final era de 0 grados, pero después, o sea, nos dimos cuenta que sí era de 0 grados porque necesitaba 4.000 calorías y no alcanzaba. O sea, no. Esas 4.000 calorías representan la cantidad de calor que tendría que absorber toda la masa de hielo para fundirse completamente. Pero como no le fue entregado 4.000 calorías, sino que se le entregó una cantidad de calor bastante menor, solo se le entregó 138,15 calorías, llegamos a la conclusión de que una parte de hielo pudo ser fundida. La fusión del hielo se dé, la temperatura tiene que ser la temperatura de fusión del agua de 0 grados centígrados. Y también para que siga coexistiendo hielo y agua líquida en equilibrio, la temperatura tiene que ser de 0 grados. ¿Se entendió eso? Fue lo único que pudo pasar. Entonces la temperatura final es de 0 grados. Exactamente, la temperatura final en el inciso A es de 0 grados. ¿Y el estado, cuando habla de estado? Cuando habla de estado es para que ustedes informen las masas de los componentes. Por eso yo les decía, masa de agua líquida va a ser igual a 501,73 gramos y masa de agua sólida, o sea de hielo, va a ser igual a 50 menos 1,72 gramos. Todo. Temperatura final de equilibrio, 0. Todas las partes del sistema tienen la misma temperatura. Profe, tengo una duda. Sí. Yo empecé calculando primero cuánto calor necesitaría el hielo para derretirse todo y después usé ese calor para ver cuál sería la temperatura del cobre si se pudiera derretir todo el hielo y me dio menos 3.919,96 Kelvin. Si yo hubiera hecho así, ¿podría decir que no alcanza, o sea, podría resolverlo igual de esa forma? ¿Vos determinaste la temperatura final o la temperatura inicial? La temperatura final que tendría el cobre si se hubiera derretido todo el hielo. ¿Y cuánto te dio la temperatura final? No, cualquier cosa, me dio 3.919,96 Kelvin. ¿Y vos creés que no se puede? ¿Eso es posible? ¿Que el cobre puede aumentar? No. Lo que podría pasar, fíjense, ¿qué podría pasar para que yo pueda fundir todo el hielo? ¿Qué podría hacer? Y eso lo puedo ver de la ecuación de calor. Podría aumentar la masa de cobre, como dijo un compañero, o podría aumentar la temperatura inicial del cobre, para que el calor entregado por el mismo sea mucho más grande. ¿Quieren que pasemos al ítem B, que todas estas cosas que yo estoy diciendo se van a ver reflejadas en el inciso B? Profe, yo tengo una duda. Profe. ¿Puedo borrar? ¿Me escucha? Sí, ¿puedo borrar el pizarrón? Les pregunto. No, yo quería hacer una consulta de lo que está ahí escrito. Sí. Dale. En la parte donde calculamos la masa del hielo fundido, esa ecuación ahí. O sea, matemáticamente hablando, tenemos tres signos iguales, pero el primer término no es igual a todo el resto. Ahí no tendremos que poner el calor latente abajo del calor cedido para que haya una igualdad. Exactamente. En todos los términos.
Ah, está listo, porque yo me estaba volviendo loca tratando de encontrar la igualdad. No, simplemente, yo porque lo hice hablado, lo que les quise decir es que menos el calor cedido de cobre iba a ser igual a menos al calor absorbido. Eso es la primera igualdad que yo les quise decir. Y después, como seguir resolviendo, para determinar la masa, puse sobre el lambda de fusión. Pero sí tenés razón. Bueno, este es el inciso B. Lo que nosotros sabíamos del inciso A es que la cantidad de calor que cedía el cobre, si teníamos una masa de 10 gramos, era de 138,15 calorías, ¿sí? Con signo negativo, menos 138,15 calorías. Como ahora en el inciso B tenemos una masa de cobre que es 50 veces mayor, podemos calcular ese calor que cedería el cobre si la temperatura final alcanzada fuese de 0 grados centígrados. Es una suposición que nosotros hacemos para determinar aproximadamente qué cantidad de calor cede el cobre en esa transición, en ese enfriamiento de 150 a 0 grados centígrados. Entonces, determinando de esa manera la cantidad de calor que cede el cobre, podemos estimar lo que estaría pasando en el sistema. Como sabemos que más o menos va a ceder unas menos 6.907,5 calorías, ya vamos a tener certeza de que el hielo se va a fundir por completo, porque habíamos calculado también en el inciso A que la cantidad de calor que el hielo necesita para fundirse por completo es de 4.000 calorías. Entonces ya vamos a estar seguros que la cantidad que cede esta masa de cobre ahora sí va a alcanzar para fundir todo el hielo. Y también podemos apreciar que va a sobrar una cantidad importante de calor. Entonces, una vez que todo el hielo se funda, ¿qué es lo siguiente que podría pasarle al sistema? Toda la masa de agua líquida que ahora vamos a tener 550 gramos de agua líquida, 500 teníamos inicialmente más 50, que provienen de ese hielo fundido, se van a poder calentar. Y las paredes del calorímetro también se van a poder calentar. ¿Desde qué temperatura hasta qué temperatura? El agua y las paredes del calorímetro inicialmente estaban a 0 grados y ahora se van a poder calentar hasta una temperatura final que estamos desconociendo, ¿sí? Y es eso lo que nosotros calculamos en esta fórmula. Fíjense que del lado izquierdo vamos a colocar al calor cedido por el cobre, que se calcula como la masa del mismo por el calor específico del cobre sólido por la variación de temperatura. Pero atención, ¿conocemos fehacientemente esa temperatura final? La respuesta es no, porque lo que hicimos acá al inicio fue suponer que la temperatura era de 0 grados para más o menos saber qué cantidad de calor cede el cobre y para ver hasta cuándo sirve, qué puede hacer ese calor cedido en el sistema, quién lo puede absorber, ¿sí? Y qué puede pasar. Bueno, esa temperatura final no sabemos y la vamos a calcular de esta manera. Ese calor que cede el cobre, en ese enfriamiento desde 150 hasta la temperatura que no conocemos, va a ser igual al calor de fusión que absorbe el hielo para fundirse completamente, que no es necesario que lo calculemos porque ya lo habíamos hecho en el inciso A, más el calor que absorben las paredes del calorímetro, que se calcula como la capacidad calorífica por la variación de temperatura. Esa variación va a ser igual a una T final, que es la misma porque es la T de equilibrio, menos la T inicial que tenía el calorímetro, que sí ya sabemos que era de 0. Más la cantidad de calor que absorbe el agua líquida para calentarse. Esto se calcula como la masa de la misma, que atención, ahora va a ser igual a 550, porque yo tenía los 500 iniciales más los 50 que se fundieron de hielo, por el CP específico del agua, por la variación de la temperatura, que nuevamente va a ser igual a una T final que desconozco, menos 0 grados centígrados. Yo ya sabía que la temperatura inicial del agua era de 0 grados. De aquí calculo la temperatura de fusión del agua,
la temperatura final de todo el sistema, que es una temperatura de equilibrio, y la misma da de 2,43 grados centígrados. Es decir, esta temperatura final es la temperatura que tiene el sistema, y es una temperatura de equilibrio. ¿Qué componentes del sistema van a alcanzar esta temperatura? Todos los componentes del sistema. Tanto el calorímetro como el agua líquida que hay dentro, y el cobre también. El cobre va a tener esa misma temperatura final porque es una temperatura de equilibrio. Entonces, ahora sí podemos asegurar con certeza qué le sucedió al cobre. El cobre se enfrió desde 150 hasta la temperatura de 2,43 grados centígrados. El cobre sufrió un enfriamiento y en ese enfriamiento liberó una cantidad de calor que ahora puedo decir que es menor en valor absoluto a los 6.907,5 calorías. Va a ser igual a este producto que estoy viendo de este lado, del lado izquierdo. Y ese calor que se dio el cobre va a ser igual a la cantidad de calor que absorbió el hielo para fundirse completamente y también alcanzó a calentar el agua y el calorímetro hasta 2,43 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ahora también podemos decir que la temperatura final del cobre no fue de 273 Kelvin o 0 grados centígrados. Podemos tachar esto, sino que la temperatura final fue de 2,43. Y también podemos ahora calcular la cantidad de calor que realmente se dio el cobre conociendo la temperatura final. Bueno, ahora sí espero que este inciso B haya quedado claro. Cualquier cosa pueden asistir a cualquier clase de consulta. La mía son los viernes a las 3 de la tarde. Los horarios de consulta están publicados en comunidades. Así que bueno, espero que les haya servido y esto les haya